Tema 18. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el paso del río Jordán, parte 4. Y utilizamos Josué capítulo 4, versículo del 1 al 24, que dice lo siguiente. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: Pasad de delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros y vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados de delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¡Qué palabra! Luego Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán de delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho con el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Primera historia. Semejante a sus hermanos. Vamos a considerar por unos momentos la primera parte de esta historia. En primer lugar, se les pide que se coloquen detrás,
a cierta distancia para poder ver cómo el Dios de todo el universo, que se manifiesta por medio de aquella arca, bajaba hasta el río Jordán, y que, junto con los israelitas, nos maravillemos de aquel maravilloso espectáculo. Nos podemos imaginar cómo a aquellos israelitas se les pondría el vello de punta cuando vieran el arca de Dios acercarse al Jordán y los pies de los sacerdotes comenzaron a entrar en el agua. Y sería bueno que nosotros también, después de tantos siglos, fuéramos capaces de asombrarnos ante la grandeza de lo que está pasando. Que Dios mismo había descendido del cielo para llevar a su pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. Porque no olvidemos que, si Dios hubiera querido, podría haber descendido del cielo a cualquiera de las dos orillas del río Jordán. Eso para él no había sido un problema. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Qué necesidad había de cruzar el Jordán? Y la respuesta es sencilla. Él había bajado para conducir a Israel a través del Jordán hasta su herencia y, por lo tanto, era necesario que él mismo pasara con ellos. Qué tremendo, ¿no? La historia nos cuenta que cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el agua, el río vio a su creador y, reconociéndole, se dividió en dos partes. Luego los sacerdotes bajaron hasta el lecho del río y el Dios de toda la tierra estuvo allí parado hasta que todo el pueblo de Israel hubo pasado. ¡Qué maravilloso! Esta historia llega a ser para nosotros un prototipo de lo que es la esencia del Evangelio. La epístola a los Hebreos nos dice que para llevar muchos hijos a la gloria, Dios tuvo que hacerlo de la forma que convenía. Sí, mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionanse por aflicciones el autor de la salvación de ellos. El camino hacia la gloria implicaba muchos sufrimientos, así que para poder llevar allí a muchos hijos era necesario un Salvador bien calificado. Porque Dios, una vez que nos ha perdonado, no nos deja solos para que cada uno busque el camino al cielo por su cuenta, ni tampoco correspondiera con su carácter enviar el arcángel Miguel para que nos guiara, puesto que él no sabía nada del camino de sufrimiento que eso implicaba. Así que la única manera conveniente y que se ajustaba al carácter de Dios fue la provisión de un capitán, un pionero de la salvación que tuviera las cualidades necesarias porque él mismo hubiera sido perfeccionado por aflicciones. Eso no podía ser otro que nuestro bendito Señor Jesucristo. Más adelante, el autor de la epístola hace una declaración sorprendente en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es evidente que Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos y que, cuando decidió hacerlo, fue únicamente por su propia gracia y voluntad. Sin embargo, este versículo señala que, una vez que tomó esa decisión, fue absolutamente necesario que él llegara a ser en todo semejante a sus hermanos. Y sabemos que él no se echó atrás viendo lo que implicaba su deseo de salvarnos. No. ¿No es esta una declaración maravillosa? Que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, tenga necesidad de hacer algo. Encontramos esas implicaciones en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, debemos valorar estas historias antiguas del libro de Josué porque nos ayudan a visualizar en nuestra inmigración lo que de otra manera sería solo una doctrina abstracta. Podemos sentir la tensión que se produciría cuando miraban cómo el arca de Dios del universo bajaba al río Jordán y cómo permaneció en su lecho hasta que todo el pueblo de Israel acabó de pasar. Y en una dimensión inmensamente superior, Cristo descendió a la muerte por nosotros para que allí quebrantara al que tenía el imperio de la muerte y así librarnos de ella eternamente. ¿Qué les parece esta cuarta parte sobre el cruce del río Jordán? Maravilloso, ¿no es cierto? Maravilloso espectáculo, Dios mismo bajando, colocándose allí en el río Jordán, abriendo la brecha, secando el río, abriendo un camino para su pueblo. Ese es un amor muy grande. Ese es un amor que no se lo puede cambiar por otro amor. Dios mostrando cuánto ama a su pueblo. ¿Sabe? Dios abrió un camino también para nosotros para ir a la vida eterna. ¿Y sabe cómo se llama ese camino? Jesucristo. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino. Solo por mí se llega al Padre. Mire, está un camino labrado para llegar al Padre, al cielo, a la vida eterna. ¿Sí? Usted tiene que confesar a Jesucristo como su Salvador personal. Pedirle perdón por sus pecados para convertirse en un hijo de Dios y comenzar a transitar por ese camino hacia la vida eterna. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para ayudarle a que usted pueda convertirse en un hijo de Dios. Repítela con todo su corazón. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Bien, hizo la oración. Ahora venga de la palabra, estúdiela, léala, medite en ella de día y de noche. Busque discernimiento en el Espíritu Santo para poder hacer una buena aplicación y mañana hacer una buena predicación. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Dele gracias al Señor. Alabe al Señor por la salvación que nos ha regalado. Y le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Amén? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio tuyo, mi Dios. Gracias por el camino que abriste a través del Señor Jesucristo para conducirnos a la vida eterna. Oramos y pedimos al Espíritu Santo que convenza a la humanidad a transitar por ese camino. El camino que nos lleva a la eternidad de gozo, mi Dios. Porque conocemos por tu palabra, Señor, que hay un camino también que te ofrece de todo, pero termina en la muerte eterna. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones y que esta palabra sea puesta en práctica, Señor. Que podamos poner en práctica esta palabra, Señor, y esta palabra traiga un cambio. Esta palabra traiga una cosecha.
esta palabra traiga un reavivamiento, esta palabra traiga frutos abundantes, una gran cantidad de hijos e hijas para tu reino, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de ser salvos. Espíritu Santo, no te olvides de darnos una porción más de ti, Señor. Regálanos una porción más a la iglesia, a la familia, a todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Sí. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos nosotros, a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando. Sí. Sigamos poniendo en práctica. Es importantísimo. Porque si no ponemos en práctica esta palabra, ¿qué hemos ganado? Solo conocimiento. Y también predicarla. Hay muchas personas, amigos, familiares que necesitan conocer estas verdades. Hágalo, por favor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.